Hace 3 años mi grupo de amigos decidió ir de camping. No era el tipo de camping de ir a un parque para autocaravanas y relajarse, sino un viaje de camping propiamente dicho, con tiendas de campaña y fogata. Verán, soy un glamper empedernido. Si me dan a elegir entre sobrevivir en la naturaleza y relajarme en una autocaravana con aire acondicionado, elijo la autocaravana siempre. Disfruto de mis comodidades y siempre lo he hecho. Jake, uno de los chicos de nuestro pequeño grupo, se enorgullece de ser un verdadero amante de la naturaleza. Como nuestro grupo suele hacer viajes a lagos y parques nacionales cercanos, se ha convertido en un punto de fricción entre nosotros dos. Sería una cosa si pudiera respetar que yo no estoy aquí para tener la experiencia auténtica y solo quiero divertirme, pero no puede. Se burla y murmura sobre cómo podrían ir a lugares más interesantes si no tuviéramos que hacer siempre glamping para salir de la maldita casa. Creo que por eso acepté su propuesta de viaje. Normalmente la habría rechazado sin dudar, pero me había estado fastidiando durante años. Acepté, pensando que probaría de una vez por todas que puedo hacerlo a la manera ruda y dura. Tal vez entonces me dejaría en paz. Jake planeó un viaje para nosotros y otros 2 amigos a un lago cercano en la propiedad de su familia. Cuando llegamos, intenté preguntar exactamente a dónde íbamos, pero él solo sonrió con suficiencia. «Relájate, Matty, el sendero está marcado, hasta tú no te perderás». Detrás de mí, Chris y Luke, los otros 2 que venían con nosotros, comenzaron una conversación sobre los S'mores y el supuesto lago en el lugar al que íbamos. Sentí que mis hombros se relajaban. Jake sacó una brújula y nos guió directamente al norte. Según él, teníamos que seguir la brújula un trecho hasta encontrar algunos árboles que él y su familia habían marcado con triángulos rojos. A partir de ahí, se sigue el camino. El sol se estaba poniendo cuando vimos el primer triángulo rojo. Revisé mi teléfono que decía que eran como las 7:30. También revisé mi señal, nada. Las correas de la mochila me clavaban en los hombros, y Luke jadeaba mientras caminaba pesadamente detrás de Chris y de mí. Qué curioso. A pesar de que Luke era obviamente el menos capaz de nosotros, era a mí a quien a Jake le gustaba menospreciar. «Jake», llamé. Se detuvo y se volvió hacia mí, con una expresión irritada familiar en su rostro. «¿Podemos hacer una pausa? Tengo que orinar». No mencioné que Luke parecía a punto de vomitar, pero pareció verlo de todos modos cuando lo miró. Jake resopló. «No te pierdas. Quiero llegar a nuestro sitio para poder instalarnos». Dejé mi mochila en el suelo y comencé a caminar un poco fuera del sendero. Podía oír a Luke resollando detrás de mí, obviamente cansado por la caminata. El bosque estaba en silencio cuando me separé del sendero. Escuché a mi alrededor en busca de pájaros o grillos, pero estaba en un silencio absoluto. Miré por encima de mi hombro, asegurándome de estar lo suficientemente lejos, y oriné. Me subí la cremallera y comencé a regresar cuando una rama se quebró detrás de mí. Volví la cabeza rápidamente en dirección al ruido, pero no había nada. Me di la vuelta y comencé a caminar de regreso, y el crujido de hojas comenzó detrás de mí. Me detuve y el ruido también. Eran mis propios pasos. Tenían que serlo. Pero volví a empezar, más rápido esta vez, y casi eché a correr cuando el crujido parecía hacerse más y más fuerte. Salí disparado de la línea de árboles, llegando al sendero y dándome la vuelta para ver qué había estado pisándome los talones. Nada. Miré fijamente al bosque, esperando. Ni siquiera había un susurro de hojas por el viento, solo silencio. «Matt, vamos», llamó Chris, interrumpiendo mi duelo de miradas con los árboles vacíos. Me di la vuelta y corrí por el sendero para alcanzarlos. Mientras recogía mi mochila del suelo, no pude evitar preguntar. «Chicos, ¿oyeron eso?» Todos se volvieron a mirarme. «¿Oír qué?», respondió Luke. No pude reunir el valor para decirlo. Después de todo, ¿qué había oído? ¿Hojas crujiendo cuando caminaba?
Negué con la cabeza. Jake continuó guiándonos hacia el campamento, los triángulos rojos llevándonos siempre hacia adelante. Los miré más de cerca mientras pasábamos. Estaban pintados con spray y cada árbol estaba marcado por ambos lados para que se pudieran ver sin importar la dirección desde la que se viniera. Cada marca estaba a unos 5 metros de distancia y en cualquier momento se podían ver las siguientes unas cuantas por delante. El sol estaba casi puesto cuando llegamos al lugar junto al lago. Tenía que reconocérselo al bastardo. El sitio era hermoso. Los árboles se alzaban en una formación gloriosa, tonos de verde moteados con la luz dorada del atardecer. El agua brillaba en un azul grisáceo ligeramente turbio, salpicado con esa misma luz dorada que se filtraba entre los árboles. Cada uno eligió un lugar para armar sus tiendas. A Luke y a mí nos tocó el deber de las tiendas, mientras Chris y Jake, nuestros dos experimentados amantes de la naturaleza, salieron a buscar buenos palos para leña. Cuando terminé de armar mi tienda, miré a Luke. Estaba luchando por clavar las estacas en el suelo. Suspiré y me volví para ayudar. Armamos su tienda y trabajamos juntos para poner las otras dos. Mientras terminábamos con la tienda de Chris, los otros dos regresaron. Podía ver a Jake revisando su tienda, probablemente listo para encontrar algo que criticarme. Me sentí orgulloso cuando no pudo encontrar nada. Chris y Jake arrojaron parte de la leña al lugar que habíamos designado como nuestra fogata, poniendo el resto cerca para usarlo más tarde. Encendieron el fuego y todos charlamos distraídamente mientras el sol se hundía detrás de las colinas. Luke se levantó y trajo su mochila. Cuando la abrió y metió la mano, sonreí. Barras de chocolate Hershey's, una caja de galletas Graham, malvaviscos gigantes y esponjosos. Miré a Chris y vi mi sonrisa reflejada en su rostro. Jake puso los ojos en blanco, pero obedientemente se levantó para agarrar algunos palos para asar los malvaviscos. Nos atiborramos de barras de granola y s'mores mientras el mundo a nuestro alrededor se oscurecía. «Oye, Matt», comenzó Chris. Lo miré, con la boca y las manos pegajosas de azúcar derretida. «Hoy más temprano, cuando saliste corriendo a orinar. ¿Qué pasó?» Lo miré desconcertado. «Saliste de ahí como alma que lleva el diablo. Luego dijiste, «Chicos, ¿oyeron eso?» Imitó mi voz y me latió el ojo. Me sonrió con tontería. No sabía muy bien qué decir. No quería asustar a Luke, que parecía un poco nervioso y todavía no estaba convencido de no haberme inventado todo. Creí oír algo detrás de mí, me decidí. Una rama se quebró bastante fuerte y me asustó. Jake resopló. ¿En serio? ¿Todo ese alboroto por una rama que se rompe? ¿En el bosque? Sí, lo sé. Por eso lo dejé caer. No fue gran cosa. Chris y Luke intercambiaron una mirada, pareciendo notar que eso no era todo. Pero Jake se reía burlonamente de mi estupidez y ninguno de los dos parecía querer presionar. Todos nos fuimos a la cama después de apagar el fuego. Di algunas vueltas, pero en general la noche transcurrió sin incidentes. Por la mañana, todos nos despertamos con el sonido de Jake gritando que, si queríamos pescar, ahora era el momento antes de que hiciera demasiado calor. El lago fue genial. Estuvimos pescando un rato, charlando mientras el sol subía en el cielo. Los peces estaban particularmente reacios a picar, pero cuando Chris comenzó una historia, me encontré pasándolo bien de todos modos. Revueltos algunos huevos que habíamos traído en la hielera elegante de Jake sobre el fuego cuando teníamos demasiada hambre. Consideré preguntarle si traer comida era hacer trampa, pero no valía la pena la pelea. Alrededor del mediodía empezamos a nadar. El agua era agradable y cálida por el calor del verano, y pasé un buen rato simplemente flotando y absorbiendo el sol. Eso, por supuesto, se arruinó cuando Luke se acercó sigilosamente por debajo del agua y me agarró por el estómago, volcándome y llenándome la nariz de agua del lago. Jugamos en el agua un buen rato.
Lo que nos llevó de vuelta a la orilla fueron nuestros estómagos gruñendo. Luke y yo estábamos charlando emocionados sobre encontrar buenos palos para asar los hot dogs que habíamos traído cuando choqué de frente con la espalda de Chris. «¡Guau, Chris! Amigo, ¿qué?» Me detuve. Chris y Jake solo miraban hacia nuestro campamento. Seguí su mirada. El plástico cubría el suelo. Toda la carne que habíamos traído había sido arrancada de sus paquetes y había desaparecido, dejando solo los envoltorios. La tienda de Luke, que tenía los malvaviscos y el chocolate, tenía la solapa hecha trizas. La solapa todavía estaba cerrada con cremallera, pero el medio estaba abierto como una herida abierta. Mi sangre se heló. Luke se acercó y parecía tan nervioso como yo. Incluso Jake parecía conmocionado. Quiero decir, estamos en territorio de osos, intenté razonar. Supongo que deberíamos haber asegurado la comida un poco mejor. Jake parecía furioso. ¿Crees que no planeé para eso? Ningún maldito oso puede entrar en estos contenedores. Ni siquiera sé por qué lo harían. La carne está toda empaquetada. Dicen que los osos son bastante inteligentes. Tal vez ellos, intentó Luke. Esa hielera tenía una cerradura que ningún oso podría abrir. Tendría que reventar la maldita cosa. El silencio pesó sobre nosotros mientras mirábamos la hielera. La hielera bonita, brillante, impecable. Tal vez deberíamos regresar. Quiero decir, ya no nos queda comida, sugirió Luke nerviosamente. Miré al cielo. El sol todavía estaba relativamente alto, pero se estaba hundiendo rápidamente. Estaría oscuro para cuando llegáramos a nuestros coches. Luego miré la tienda de Luke. Observé la puerta hecha trizas, la mochila cuidadosamente abierta. ¿Qué era peor? ¿Arriesgarse a perderse en el bosque o arriesgarse a quedarse? Esa no era una opción real y lo sabía. Vamos a empacar nuestras cosas y vámonos. Tenemos nuestras linternas resistentes, dije. Chris y Luke no necesitaron convencimiento. Se apresuraron a desmontar sus tiendas y preparar sus cosas. Jake parecía vacilante. No creo que irnos ahora sea una buena idea. Revisó su reloj. Las 5:30 ya, para cuando regresemos. Estará oscuro, lo sé, acepté. Pero es eso o quedarnos aquí otra noche. Resopló y comenzó a preparar sus cosas. Mi tienda se desmontó fácilmente y empaqué todas mis cosas rápidamente. Cuando me puse la mochila y me volví hacia los otros chicos, pude ver a Jake pisando las brasas del fuego y agarrando su brújula. ¿Todos tienen sus luces?, dijo. Su mal humor era evidente. Chris y Luke asintieron, aunque Luke parecía vagamente enfermo ante la idea de navegar con linterna. A mí no me iba mucho mejor. Todos comenzamos a regresar por donde vinimos. Jake tomó la delantera, siguiendo las marcas del sendero. Luke lo siguió de cerca. Chris y yo cerramos la retaguardia, manteniendo el paso uno al lado del otro. ¿Crees que fue un oso?, preguntó. Me encogí de hombros. No sé. Nunca tuve un encuentro con uno. Yo sí, dijo. Mi papá y yo fuimos de camping cuando era niño. La familia de al lado en el terreno no guardó su basura correctamente. ¿Lo viste? Claro que sí, un oso negro, una cosa fea. Provocó todo un sermón de mi papá sobre cómo almacenar correctamente la comida y la basura para no atraerlos. Hizo una pausa. No te voy a mentir, Matt. No creo que esto haya sido un oso. Esperé a que elaborara, pero solo miró la hielera que Jake cargaba. ¿Seguimos todas las precauciones de seguridad? No solo eso. Estábamos bastante cerca de la orilla, salpicando y corriendo, mucho ruido. A los osos no les gusta el ruido. «Jake, ¿qué camino tomamos?», llamó Luke, interrumpiendo nuestra reflexión silenciosa. Levanté la vista de mis pies, confundido. El triángulo rojo pintado con spray era visible en el árbol frente a nosotros. Jake se detuvo. «¿Qué camino?», miró a su alrededor. Aproveché para hacer lo mismo.
Luke prácticamente saltaba de un pie a otro en su afán por irse. ¿A dónde va el otro camino? ¿A otra parte del lago?, preguntó riendo nerviosamente, pero Jake no se reía. De hecho, se estaba poniendo de un alarmante tono blanco. Podía sentir su miedo repentino irradiando de él. Yo estaba empezando a sentirlo también. Más allá del árbol con nuestra marca, podía ver claramente dos caminos marcados de la misma manera. Uno se desviaba ligeramente hacia la izquierda y el otro ligeramente hacia la derecha. La marca estaba justo en el centro. Tendríamos que elegir un camino. «Jake, ¿cuál va a nuestros coches?», pregunté. Era un testimonio de lo aturdido que estaba que no me reprendió por cuestionarlo. Solo había habido un camino de subida y era recto como una flecha. Ni siquiera habíamos dado un paso lateral, solo habíamos marchado directamente a través del bosque. Ninguno de estos caminos iba hacia adelante como lo habíamos hecho al subir. Entonces, ¿qué era esto? Una división completamente nueva, completa con una línea de marcas para un camino que no nos llevaría a nuestros coches. «Jake, tú y tu familia pusieron estas marcas, ¿verdad? ¿Qué camino tomamos?», pregunté con urgencia en mi voz. «Yo no lo sé», dijo con la voz quebrada. «Nunca nos alejamos realmente del camino. Definitivamente no marcamos un nuevo camino, y no marcaríamos con las mismas malditas marcas». Miré hacia arriba nuevamente. El sol se había deslizado más abajo, pintando el cielo con un tenue tono naranja. Nos acercábamos cada vez más al atardecer. «Jake, ¿estás seguro de que vamos por el camino correcto?», preguntó Chris. Me volví para verlo a él y a Luke acurrucados detrás de nosotros. «Sí, yo...». Giramos a la derecha. Ignoren las malditas marcas de la izquierda, giramos a la derecha. «Pero ¿cómo lo sabemos? Quiero decir, esas no son las mismas marcas que seguimos, ¿verdad? Solo había un camino de subida», preguntó Chris nerviosamente. Jake soltó un resoplido frustrado. Se quitó la mochila y la arrojó al suelo y caminó hacia un árbol con algunas ramas bajas. «Voy a trepar aquí y encontrar el claro cerca del que aparcamos. Así podemos ignorar las malditas marcas e ir a la carretera». «¿Contentos?», gruñó antes de agarrar la rama y comenzar a trepar. Lo vimos trepar hasta aproximadamente la mitad, cuando las hojas comenzaron a oscurecerlo. Podía oír el crujido de las ramas mientras continuaba su ascenso. «¿Y bien?», gritó Chris. «Veo la carretera», gritó Jake. Todos soltamos un suspiro de alivio. «Todo este viaje ha sido una pesadilla», comenté. Chris y Luke asintieron. Esperé oír el crujido de las ramas mientras Jake bajaba. Nunca llegaron. Esperamos allí abajo lo que pareció una eternidad. «Jake, amigo, ¿vas a bajar de allí?», llamó Chris. Ninguna respuesta. Fruncí el ceño tratando de ver a través del denso dosel. De repente oí el sonido de algo precipitándose a través de las ramas. El choque fue rápido, una caída libre mientras lo que fuera chocaba con todo a su paso. Salté hacia atrás justo a tiempo para evitar que me golpeara en la cabeza lo que fuera que había caído. Miré hacia abajo. Una bota de senderismo yacía de lado en el suelo, con los cordones desatados. Miré hacia arriba, al dosel. El viento sopló un poco más fuerte, moviendo las hojas lo suficiente para que pudiera ver más arriba en el árbol. Jake había desaparecido. Parpadeé 1, 2 veces antes de volverme hacia los demás. Chris y Luke miraban fijamente el zapato. Luke tenía el brazo de Chris en un agarre de tornillo. Su respiración comenzaba a acelerarse en un signo revelador de pánico. Chris miró hacia arriba. «Jake, ¿dónde diablos estás? Esto no es gracioso». Seguía en silencio. Esperamos 5 minutos, luego 10. El único ruido a nuestro alrededor era el viento susurrando entre las hojas y el sonido de Luke poniéndose cada vez más inquieto. Cuando pasaron 15, me volví hacia Chris. «¿Izquierda o derecha?». Me miró, sorprendido. «¿Qué camino? ¿Izquierda o derecha?». «Amigo, ¿de qué estás hablando?»,
No podemos dejar a Jake. Jake se fue. No sé cómo o por qué cree que es gracioso dejarnos aquí, asustándonos hasta la muerte. Respiré hondo. Tenemos que volver a nuestros coches. Deja su mochila allí. Cuando quiera dejar de asustarnos, puede alcanzarnos. Chris hizo una pausa larga y tensa antes de suspirar. Sí, está bien. Miró los dos caminos frente a nosotros. Mira por la izquierda y ve si te parece familiar. Yo miraré por la derecha. Asentí y caminé hacia el camino de la izquierda. Chris y Luke se dirigieron hacia la derecha, mirando hacia abajo para intentar encontrar alguna indicación de que ese era el camino correcto. Caminé hasta la primera marca a la izquierda. No podía entender por qué de repente había dos caminos. No tenía ningún maldito sentido. Me quedé quieto. Frente a mí, una línea de rojo húmedo goteaba desde el triángulo. Lo observé brillar, húmedo, en el sol poniente. Esta marca era nueva, y ahora que estaba más cerca, podía oler el olor acre a cobre. Mi corazón se encogió en el pecho y rápidamente crucé los caminos hacia Chris y Luke, que estaban discutiendo sobre su sendero. Se volvieron hacia mí cuando me acerqué. ¿Crees que este podría ser? Ambos lados del árbol están marcados de la misma manera que cuando... Es este, el otro. Tomé un aliento entrecortado. El otro es fresco. ¿Fresco? ¿Qué diablos quieres decir? Comenzó Chris. Lo interrumpí. Él no era pintura. El rojo está húmedo. Es fresco. ¿Alguien pintó un nuevo camino con la misma marca? ¿Eso es tan retorcido? ¿Por qué diablos? Chris, no es pintura. Luke, que había estado observando el intercambio, intervino. ¿Qué quieres decir con que no es pintura? ¿Qué más podría...? Pude ver el momento en que lo entendió. Chris también se tensó al darse cuenta. ¿Es esto algún tipo de broma? ¿Tú y Jake? Preguntó con la voz peligrosamente baja. Me giré hacia él, casi siseando de rabia. ¿Crees que yo planearía algo así, con él de todas las personas? El bastardo ni siquiera puede mirarme sin un comentario sobre lo mierda que soy en todo. La única razón por la que incluso se rebajó lo suficiente para pasarme una invitación es porque sabía que ustedes dos querrían que yo viniera. ¿Y piensas qué? ¿Planear algún sendero embrujado y aterrador? Incluso mientras lo decía, sabía que no era así. Ninguno de los dos lo hizo. Ambos solo querían alguna explicación racional para todo esto. Pasé junto a Chris para revisar la marca del sendero. Me acerqué y la revisé. Mi corazón casi se detuvo. Estaba húmeda. Me volví hacia el claro en el que estábamos antes, cruzando a toda velocidad hacia las marcas que habíamos estado siguiendo. Húmeda, húmeda, húmeda. Todas teñidas con un olor a cobre que habíamos pasado marchando demasiado rápido para notar. Me volví hacia Chris y Luke, y vi que Chris estaba justo detrás de mí. ¿Están todas húmedas?, preguntó, arrugando la nariz cuando el olor lo golpeó. Compartimos una mirada, mirando el triángulo más cercano a nosotros. ¿Y ahora qué? No pude evitar preguntarme. Allí estábamos, en un bosque que se oscurecía rápidamente, perdidos sin nadie que estuviera mínimamente familiarizado con la zona. «Tengo una brújula en mi mochila», respondió Chris. Puso su mochila en el suelo y revolvió en ella un rato antes de sacar triunfalmente el instrumento. «Jake tenía la suya cuando subió a ese árbol, pero yo tengo la mía». Señaló en una dirección hacia nuestra derecha. «El sur es por allá. Vamos en esa dirección. Deberíamos acercarnos a la carretera. Mientras tú, yo y Luke nos mantengamos cerca, estaremos bien». Asentí y me volví hacia donde estaba Luke. ¿Escuchaste eso? Estaremos bien. Solo nos mantenemos juntos y... Luke había desaparecido. Las náuseas me golpearon, convirtiendo mis extremidades en gelatina. Chris miraba alrededor frenéticamente llamando a Luke. Me agarré a su manga, aterrorizado. «Chris», dije manteniendo la voz baja. Dejó de gritar frenéticamente y me miró.
Chris, tenemos que llegar a la carretera y volver a nuestros coches. Matt, no podemos simplemente dejar a Luke aquí. Jake conoce este lugar, pero Luke... Chris, llegamos al coche y vamos a algún lugar con señal y llamamos a la policía. Ellos pueden venir con perros y equipos de búsqueda y rescate, pero por ahora tenemos que irnos. Podía verlo luchando internamente, pero al final asintió. Me mantuve agarrado a su manga mientras nos guiaba hacia el sur. El bosque finalmente se oscureció lo suficiente como para que agarrara la linterna con mi mano libre. Chris fue a agarrar la suya también, pero lo detuve. Yo tengo la luz. Tú sigue guiándonos en línea recta. No discutió. Simplemente asintió y continuó guiándonos. Finalmente pude ver algo entre los árboles. La carretera. Podía oír a Chris dar un pequeño suspiro de alivio y ambos comenzamos a caminar un poco más rápido. ¿A dónde va el otro camino? ¿A otra parte del lago? Una voz llamó detrás de nosotros. Nos detuvimos. El pavor me recorrió la espina dorsal cuando la voz de Luke me envolvió. Chris estaba a punto de darse la vuelta y responder cuando solté su brazo y le cubrí la boca. Me miró, enojado, cuando la voz volvió a sonar. «Jake, ¿qué camino tomamos?» Sentí que un gemido se me escapaba de la garganta. Encontré la mirada de Chris y moví la cabeza en dirección a la carretera. Asintió. Avanzamos sigilosamente, cuidando de mantener nuestros pasos lo más ligeros posible. Detrás de nosotros, sonando como si estuviera vagando por el bosque, la voz de Luke continuaba. Las náuseas aumentaron 10 veces cuando me di cuenta de que solo eran repeticiones de cosas que había dicho antes. La carretera frente a nosotros era más clara que nunca, y como si el cielo mismo estuviera iluminando el camino, estaba bañada en un suave resplandor dorado. Chris se liberó de mi agarre y corrió hacia adelante. El crujido de hojas y palos debajo de él hizo que la voz se detuviera, y de repente el sonido de algo precipitándose a través de los árboles llegó a mis oídos. Eché a correr tras Chris sin querer darme la vuelta para ver qué había detrás de nosotros. Salimos de la línea de árboles, muertos de miedo. El ruido detrás de nosotros no disminuyó. «¡Corran al otro lado de la carretera! ¡Corran!», grité, sin reducir la velocidad ni un poco. Noté vagamente que la luz parecía hacerse más brillante, pero lo ignoré para correr más fuerte. Chris cruzó la carretera y yo estaba justo detrás de él. Oí un ruido extraño, casi como chirridos de frenos. Me di la vuelta justo a tiempo para ver algo grande detrás de nosotros ser lanzado hacia adelante a través de la carretera cuando un coche chocó contra ello. Se me cayó la mandíbula mientras todo parecía detenerse. El coche estaba abollado en el capó y su conductor salió tambaleándose, confundido. No vacilé. Tampoco Chris. Corrimos hacia ella, instándola a volver al coche. Creo que alcanzó a ver lo que había golpeado, porque solo nos dijo débilmente que nos subiéramos atrás. Nos metimos mientras ella ponía el coche en reversa y daba la vuelta. Puso el coche en marcha hacia la ciudad, y no pude evitar mirar por la ventana trasera. Mientras la conductor tomaba una curva y la cosa desaparecía de la vista, la vi contraerse y comenzar a levantarse. La conductor se llamaba Eve e intentaba regresar a casa de un viaje de trabajo en otra ciudad. Había pasado por pura casualidad y nos interrogaba sobre qué diablos era esa cosa. ¿Un ciervo? ¿Un alce? ¿Un alce? Está muy al sur para alces, pero diablos si ese maldito no era grande. Solo le pedí que nos dejara en la comisaría. Nos miró confundida, pero dijo que estaba bien. Cerré los ojos. Cuando llegamos, les contamos toda la historia. Obviamente tuvieron algunas preguntas, y supe que no nos creyeron en varias partes. Nos dijeron que no saliéramos de la ciudad y que tendrían más preguntas para nosotros más tarde. Nos llevaron por la mañana a buscar nuestros coches. Cuando llegamos al lugar donde habíamos aparcado, los policías parecían tan desconcertados como Chris y yo nos habíamos sentido durante todo el viaje.
Cada ventana de los 4 coches estaba destrozada. Los neumáticos estaban rajados con grandes cortes y los maleteros habían sido abiertos por la fuerza. El coche de Luke incluso tenía una puerta arrancada de sus bisagras, el trozo de metal ofensor doblado y deformado a unos metros de distancia. Los policías simplemente nos llevaron a casa. Nunca encontraron a Jake o a Luke. Chris y yo todavía mantenemos el contacto de vez en cuando. Creo que ese viaje tensó nuestra amistad. Eve y yo, mientras tanto, nos hicimos mucho más cercanos. Tan cercanos, de hecho, que ella está justo aquí a mi lado mientras escribo esto. No sé qué me impulsa a recordar esto. Quizás alguna forma de terapia de exposición o una forma de desahogarme. No estoy seguro. Todo lo que sé es que nunca más volveré a ir de camping.